Vamos a ver la parte que va a ser el muestreo y también el concepto de Nyquist, que ya lo han visto en señales y sistemas. Ya vamos a recordar nada más. Vamos a ver ahora en más detalle lo que pasa acá adentro. Acá tengo mi ADC, ¿ya? Acá yo meto un voltaje. Acá sale ceros y unos, ¿ok? Esos ceros y unos de manera gráfica son, bueno, salen ceros y unos, ¿ya? Para que se pueda hacer todo esto, hay una primera etapa dentro, digamos, un bloque dentro, que es del sampleo. Nosotros vamos a querer leer voltajes, corrientes analógicas, ¿ya? Pero esto de acá no vamos a identificar todo esto. Vamos a identificar en función de cómo estemos ampliando. Acá, por ejemplo, en este momento mido el voltaje que hay ahí. Entonces, en ese momento estoy midiendo todo este voltaje. ¿Ok? Pasa otro tiempo, vuelvo a medir. Entonces, ahí estoy midiendo lo que hay en ese momento. Pasa otro tiempo, me voy a medir, veo lo que está en ese momento. Pasa otro tiempo, tac, tac, tac. Entonces, lo que estoy midiendo es estas líneas discretas, entre comillas, rojas. ¿Ya? ¿De qué depende esta medición roja que se asemeja a la medición real del periodo de sampleo? ¿Cada cuánto tiempo estoy midiendo? ¿Ok? Y aparte, existe esta parte discreta en el eje vertical. Porque si bien yo voy a medir, digamos, acá en este momento, voy a medir esto como salida, no voy a tener exactamente este valor. ¿Ok? Porque lo que yo estoy midiendo es un número en bits. Digamos, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos, ya para simplificar, yo puedo medir solamente hasta 8. Ya esto de acá voy a obviar. ¿Ya? Entonces yo puedo contar hasta, ni siquiera hasta 8, hasta 7. Yo voy a poder contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Nada más. ¿Por qué nada más? Porque mi 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué nada más? Porque mi ADC solo tiene 3 bits. Mi ADC solamente puede contar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Como solamente tengo 3 bits, 3 espacios para poner ceros y unos, solamente voy a poder contar esto, solamente voy a poder contar hasta 7, ¿ok? Entonces, cuando yo tenga este valor, no voy a poder saber exactamente qué es esto, sino lo voy a aproximar al que esté más cercano. Estoy discretizando, ¿ok? Y en este caso el que está más cercano es 2. Es 2. Esto de acá va a salir del ADC. ¿Ok? Entonces en el ADC tenemos que discretizar tanto horizontalmente en función, la discretización horizontal, ¿de quién depende? Del periodo de sampleo. Cada cuánto yo voy a hacer el sample. ¿Ok? Y en lo vertical también, para detectar cuál es el número que estoy midiendo, va a haber una discretización y en lo vertical, ¿de quién depende? De la resolución de los bits. ¿Ok? Tengo 3 bits, tengo 8 posibilidades. Puedo dividir
entre 7 espacios. Pero si yo tuviera 8 bits, hemos visto que sería 2 a la 8 menos 1, hemos dicho 255. Este espacio yo puedo dividirlo en 255 posibilidades. Voy a poder contar de 0 a 255. Voy a ser más preciso en mi medición. ¿Ya? Entonces, en la parte vertical, ¿de quién depende ese número de divisiones, esa precisión? De la resolución de los bits. ¿Ya? Y en la parte horizontal, del tiempo de sampleo que nosotros decidamos. 3 bits ponemos acá. 2 a la 3 menos 1, 7. Si tuviéramos 8 bits, cambiaría todo, ¿no? Sería 2 a la 8 menos 1, 255. ¿Ya? Entonces contaríamos desde 0, 1, 2, tac, 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 a 255 en la misma longitud, en lugar de 0 a 7. Ahora que entendemos esta parte del sampling time, cuando nos vamos a este circuito, yo tengo acá lo que quiero leer, el voltaje analógico, ¿ok? Acá va a haber una especie de switch. Ese switch es justamente el que va a decir cada cuánto vamos a medir, ¿ok? Fíjense, tenemos acá este switch. Cada vez que cerremos, estamos midiendo el voltaje sampleado, ¿ya? Este es el voltaje sampleado que vamos a medir. ¿Qué es lo que sucede? Este es el voltaje que quiero medir. Al cerrar el circuito, ese voltaje se va a replicar en este capacitor. El voltaje de este capacitor va a ser el voltaje de entrada. ¿Ok? Y luego tengo acá este componente para ir anotando participación. ¿Quién se recuerda qué es lo que es este componente que han visto en electrónica y no sé cuántos cursos más? Carlos Bellot. Es un seguidor de voltaje, Inge. Es un seguidor de voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a salir acá, Adriana? O Carlos, ¿qué es lo que va a salir acá? Voltaje, ¿no? Este mismo voltaje, el voltaje del capacitor. Entonces estaría saliendo esto de acá, estaría acá, cada vez que nosotros cerremos el circuito del switch, cada vez que nosotros decidamos hacer la medición. Acá cierro el circuito, acá cierro el circuito, acá cierro el circuito, acá cierro el circuito, acá cierro el circuito. ¿Ok? Ahora, Carlos o quien sea o quiera participar, ¿por qué me estoy haciendo tanto lío de hacer toda esta cosa en lugar de simplemente conectar, solamente hay un cable? O para hacer un poco más sencilla la pregunta. Eh, ratito, ¿dónde estamos acá? Ya, tenemos acá el voltaje del capacitor, replica el voltaje de entrada. ¿Por qué no elimino esto? ¿Alguien tiene alguna proposición? Inge, tal vez puede ser porque cuando es un seguidor de voltaje, mayormente va a mantener esa constante de voltaje que se requiera cuando va, es decir, mantiene el mismo voltaje y Lo mantiene, no lo va a tener estabiliza. no va a tener sí, exacto, no va a tener ni pérdidas ni ganancias, es decir, va a mantener el mismo voltaje que queremos, Inge, a lo que me acuerdo. Ya, es eso. Si es que no hubiera esto, tenemos acá un capacitor. Si yo conectara directamente lo que sigue acá, acá sigue otro bloque que lo vamos a ver en la siguiente clase. Si yo conectara esto sin este seguidor, ¿qué va a pasar?
el voltaje del capacitor se va a alterar. Va a haber también corrientes que van a salir. Corrientes que van a salir a lo que viene de acá. Entonces este voltaje va a cambiar porque como va a haber una carga diferente, va a cambiar, etc. Lo que hace a este seguidor va a forzar dos cosas. Va a forzar que esto de acá se estabilice, que no haya cargas que salen. Y si no hay cargas que salen, corrientes que salen, entonces el voltaje no cambia y estamos estabilizando, estamos forzando que esto se mantenga. Si no hubiera esto, no se mantendría, se alteraría. Y esto de acá ya no estaría midiendo lo que hay acá exactamente. ¿Ya? Anotar entonces Kevin y Carlos Bellot. Tac. Entonces, hacemos el sampleo, cerramos, abrimos. Esto de acá se guarda. BDC es lo que había en BDI cuando hemos cerrado. ¿Ok? Y luego eso con el seguidor se replica acá de manera estable. ¿Ya? ¿Por qué? Como decía, ¿por qué usamos este amplificador? Para que no haya corrientes de fuga y esto se mantenga con el mismo voltaje. Ahora acá, fíjense. El hecho de que haya un capacitor, si recordamos lo que es un circuito RC sencillo, podemos recordar que el capacitor se carga. ¿Ok? El capacitor se carga en un cierto tiempo. El voltaje que yo coloque acá, digamos 2 voltios, no va a aparecer instantáneamente acá. Va a aparecer un cierto tiempo después. ¿Ok? Y a eso llamamos lo que es el sampling time necesario. Si yo voy a medir a cierta cadencia, tengo que fijarme que esa cadencia es suficiente para que el capacitor se cargue al voltaje que estoy midiendo. Si mi sampling time es muy rápido, tal vez yo estoy sampleando, estoy abriendo y cerrando el circuito muy rápido y estoy abriendo y cerrando de tal manera que el capacitor se llega a cargar a esta parte. Entonces no estamos midiendo el voltaje real porque no lo hemos dejado cargar totalmente. Entonces estamos midiendo de manera falsa. El voltaje que estábamos midiendo es diferente al que realmente está entrando. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de sampling time, el TS que les he mostrado antes, es muy importante que ese tiempo, ese periodo de muestreo sea suficientemente grande respecto a la carga del RC. Recordemos que un RC tiene un tau RC. Entonces, déjenme ver. El tau RC debe estar por acá más o menos, al 63%. El sampling time, el TS, tenemos que asegurarnos que sea mucho más grande que RC, ¿ya? Un TS, el sampling time tiene que ser generalmente por lo menos mayor a 5 veces RC. Cuando hacemos 5 veces el tau de carga del RC, podemos decir que ya estamos en esta región con seguridad. Podemos decir que hemos cargado ya el capacitor. Pues repito, tau es el tiempo de carga al 63%. ¿Ok? Si yo dejo que se cargue por lo menos 5 veces ese tiempo, ya estoy en esta región. Entonces tengo que decir que mi TS, mi tiempo de sampleo, tiene que ser por lo menos 5 veces tau, 5 veces RC. Ese es el sampling time, ¿ya? Ese es el sampling time. Cada cuánto estoy yo cerrando y abriendo esto de acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Ok. Ahora acá una remarca. No, aquí es lo que hemos dicho.
Bueno, acá está más específico lo que habíamos dicho, porque el rol del amplificador para que no haya fuga de corrientes y no altere la lectura. Y algo más creo que había acá. Tac, tac. No, solo eso. Ahora, ¿qué tenemos que tomar también en cuenta para este periodo de sampleo? ¿Ya? Este periodo de sampleo está relacionado con lo que llamamos frecuencia de sampleo. ¿Ya? Frecuencia de sampleo es la inversa del periodo de sampleo, o el periodo de sampleo o la frecuencia de sampleo es la inversa del otro. Si tomamos una función estándar, una función sinusoidal, ¿ya? Una función sinusoidal es la que queremos medir, digamos un voltaje sinusoidal, ¿ya? Y de este voltaje sinusoidal lo que me interesa es conocer la amplitud y la frecuencia, sobre todo esas dos, ¿ya? La amplitud y la frecuencia. Puede también haber una parte de C, etc. Esto de acá les recuerdo un poco lo que es señales y sistemas. Si yo voy a medir en este tiempo y voy a esperar todo esto, y acá recién vuelvo a medir un TS. Acá vemos que mi TS es toda esta distancia. Toda esta distancia es mi periodo de sampleo. Puedo medirlo mucho más seguido. Es decir, mi periodo de sampleo es todo esto. ¿Ya? Entonces, analicen o simplemente recuerden lo que han visto en señales y sistemas. ¿Qué tiene esto como desventaja? Cuando yo detecto solamente estos dos puntos, ¿puedo darme cuenta que esta señal era un sinusoide? Levanten la mano que quiera participar. Carlos Aguilar. Bueno, cuando solo tendríamos esos dos puntos, la reconstrucción de la señal no va a ser igual, ¿no? Porque no sabemos realmente la forma original Exacto. y por ende necesitamos más puntos para por lo menos tener un indicio de cómo era la forma. Ok, entonces como dice Carlos, acá no podemos saber que era un sinusoide, no podemos reconstruir, no podemos saber lo que nos interesa. ¿Qué me interesaba saber? La amplitud y la frecuencia, no puedo saber eso. Y cuando hago mucho sampleo con un TS muy pequeño o una frecuencia muy grande, pues ya reconozco. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá algo igual para razonar. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer un sampleo suficientemente rápido. Ahora, ¿cuál es la desventaja de hacer un sampleo demasiado rápido? Hacer un sampleo sumamente seguido donde tengo el detalle, ya tengo un detalle preciso, poderoso, pero ¿cuál va a ser la desventaja? ¿Alguien tiene alguna idea? Ramón. Sí, probablemente sea la cantidad de memoria utilizada y además el gasto de energía, que sería. Ok. Al tomar muchas medidas, tac, 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 muchas medidas para un mismo ciclo, voy a tener información suficiente, pero cada medida significa memoria. Entonces, al tener mucho, estoy exagerando en la memoria. Tal vez si tengo 10 veces menos o la mitad o lo que sea, estoy disminuyendo de memoria, pero obteniendo suficiente información para lo que necesito. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un oversampling, la memoria no podemos correr riesgo de estar gastando mucha memoria sin motivo. ¿Ya? Y cuando tenemos esta opción, no podemos obtener información relevante. ¿Ya? Y acá entra el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist, que ya han visto en señales y sistemas, nos dice que para poder reconstruir la señal, como dijo Carlos, la frecuencia de sampleo tiene que ser mínimamente el doble de la frecuencia máxima de la señal. ¿Ya? Tac, 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 tac. Mejor vayamos acá. Les recuerdo lo siguiente. Esto es TS, ¿ya? TS acá es todo esto de acá. ¿Ya? Acá TS es mucho más pequeño.
La frecuencia de sampleo para ambos es la inversa de 1 sobre TS. Ya es la inversa. Acá tenemos una frecuencia pequeña porque TS es grande, entonces 1 sobre algo grande nos da pequeño. Acá tenemos una frecuencia grande porque tenemos 1 sobre TS, pero TS es pequeño, 1 sobre algo pequeño te va a dar algo grande. Esa es la frecuencia de sampleo. La frecuencia de la señal es la frecuencia del dibujito, digamos. Acá lo que tendríamos es lo siguiente. Acá, de acá a acá se repite. Este es el periodo de la función. Voy a escribir completo, ¿ok? Entonces, este es el periodo de la función. Entonces, con el periodo de la función, la frecuencia de la función o señal sería la inversa de esto. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿ya? El periodo frecuencia de la función y el periodo frecuencia de sampleo. Lo que nos dice Nyquist es lo siguiente. Para poder reconstruir la frecuencia de sampleo, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la función. Entonces, acá tengo una frecuencia de la función, ¿verdad? A esto lo multiplico por 2 y esa va a ser la frecuencia mínima de sampleo posible. Entonces, mínimamente tengo que hacer eso, ¿ok? Pero no puedo hacerlo súpermente grande como acá. Tengo que regular eso. En palabras cortas, tenemos que estar más o menos por esta frecuencia. 2 veces la frecuencia máxima de la señal. No mucho más grande, ya no tiene que ser algo mucho más grande, sino algo que esté por acá. ¿Ya? Porque si hago una frecuencia de sampleo muy grande, estoy gastando memoria. ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, 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 tac. Entonces acá lo que decíamos, ¿no? Entonces, como una regla práctica, escogemos una frecuencia de sampleo que sea la de Nyquist, el doble de la frecuencia máxima, pero no mucho más grande. Algo que esté por ahí, un poco más elevado. Si la frecuencia de la señal es, no sé, digamos 30 kilohertz, frecuencia de la función, decimos, ok, la frecuencia de Nyquist es el doble de esa frecuencia máxima, es 60 kilohertz. Entonces vamos a decir, vamos a samplear a una frecuencia, digamos, opciones, algo que esté por ahí, digamos 80, 70, 80 kilohertz. Sería la frecuencia de sampleo. La frecuencia de sampleo, algo relativamente grande a la frecuencia de Nyquist, es decir, 80 kilohertz. No voy a hacer algo que sea mucho más grande, 600 kilohertz, digamos. Estaría haciendo esto de acá, que tal vez no sea necesario. Ok. ¿Qué hora es? Nos queda 8 minutos. Ya, yo creo que sí. Alcanzo. Tac, tac. Para terminar la clase.